Colombia. Sin duda también quienes mayor consumen esto son en Estados Unidos y en los países de Europa. Para hablar del tema con un especialista, más allá de los documentales que ha habido en New York Times y en la cadena Dolce Vele, vamos a hablar con la analista en temas de seguridad y docente universitaria y analista de la casa investigadora. Señoras y señores, doy la bienvenida a Catherine Guerrera. Estimada Catherine, bienvenida. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Querida Catherine, bueno, vivimos un fenómeno. 2023, homicidios. 2024, incremento de homicidios. 2025, incremento de homicidios. Esperemos que no, pero todo apunta a que el 2026 sea otro año que siga incrementándose los homicidios. ¿Cómo podemos hacer para tratar y qué diagnóstico usted ha realizado con la CAS en su investigación para tratar de frenar y combatir al crimen organizado, que no es un crimen solo del Ecuador, sino de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos? Bueno, a ver, en primer lugar, es relevante indicar que este análisis académico, el que realizo, pues trata de mostrar justamente que en delitos propios del crimen organizado como narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y otros delitos del COT, no necesariamente necesitan realizar violencia para tener activas sus operaciones y control territorial. En otras palabras, hay zonas que pueden llamarse como parroquias, ciudades o provincias que tienen la tasa de homicidios intencionales más bajas, pero es ahí realmente en donde opera realmente el crimen organizado y hay la existencia de actores transnacionales que tienen trascendencia en cuanto no solo a la corrupción por parte del Estado, sino también para generar una cooptación por parte de la ciudadanía y que hoy por hoy nosotros estamos llamando crimen organizado a lo que se conoce como un crimen desorganizado, es decir, esos delitos que afectan directamente a la ciudadanía como secuestros, vacunas, extorsiones, que es lo que te produce esa violencia. En otras palabras, el control territorial de estas pandillas o micro pandillas, ¿no? Por la disputa de un barrio o un sector, nace por la necesidad de tener el control de estas economías ilícitas, secuestros, vacunas, extorsiones. Pero esto no le podemos llamar realmente crimen organizado transnacional. Y en, y en otra arista, em, con este paper académico se trata de mostrar que el homicidio intencional no puede ser el único medidor para dar una solución o indicar qué es lo que está pasando en el Estado ecuatoriano para dar soluciones inmediatas o estrategias o incluso política pública. Respecto a la pregunta de cómo reducir la tasa de homicidios intencionales, primero es relevante identificar qué es lo que me produce esos homicidios intencionales, qué es lo que me produce esas muertes violentas, qué es lo que me produce esos enfrentamientos entre estructuras criminales. Correcto. Y lo que te está produciendo es justamente el actor delictivo que tenga el control de esos barrios, pues tiene que ejercer una violencia coercitiva para generar disciplinamiento, para generar adaptación, para indicar que hay un actor criminal que está operando dentro de esa zona. Porque es un crimen que no tiene una jerarquía, que no es organizado, que son delitos por oportunidad que se están manejando en ese sentido. Y claro, para eso tú necesitas primero prevención de violencia social, prevención del delito, inteligencia preventiva y por otra parte focalización en la toma de control de esas zonas. Una vez que tú ya tienes el control de esas zonas, puedes generar la intervención de otras entidades del Estado, ya sea a nivel educativo, social, infraestructura, de planificación, etcétera. Pero eso tiene que depender también de la necesidad urgente que tiene ese barrio o ese sector. Si ese barrio tiene un problema de asentamientos ilícitos, esa es la primera actuación que tiene que hacer el Estado. Si ese barrio tiene un problema de que falta servicios básicos, ese tiene que ser la actuación por parte del Estado. Y cuando hablamos del Estado, no únicamente es un actor por parte del gobierno central, sino también tiene injerencia gobiernos provinciales y gobiernos locales, que dentro del COTAD te indica que hay lineamientos y aspectos propios que ellos deben hacer, que están dentro de sus obligaciones y que obviamente van a contribuir para la baja de inseguridad y estos homicidios intencionales. Pero en el crimen organizado más bien hay que entender que hay que apuntar sobre todo a los nodos logísticos, a estas alianzas con actores privados, públicos que te generan beneficios económicos, que te generan financiamiento, que te generan, por ejemplo, la entrega de estos bufetes de abogados para que puedas salir inmediatamente de la cárcel o aquellos
aquellas alianzas con el sector público en donde no necesariamente necesitan que exista un funcionario que trabaje para el actor delictivo, sino más bien entre más ineficiente sea, mucho más productivo va a ser para las utilidades del crimen organizado transnacional. En este paper que se denomina Islas de Paz Criminal significa que estas zonas tienen las bajas de homicidios intencionales más bajas del país, que tienen las cifras más bajas en cuanto a incautación de armas, pero son realmente zonas en donde convergen distintos delitos del crimen organizado transnacional, por tres razones. El monopolio legítimo de la fuerza, es decir, que hay un actor criminal específico que está operando en estas zonas. En este caso del análisis, pues es un actor de las disidencias de la FARC. Segundo, que hay un tema de estabilidad, por qué significa el tiempo que ha estado este actor criminal dentro de las fronteras, dentro de este territorio, que en el caso de las disidencias pues van más de 50 años. Y el tercer punto es la legitimidad, es decir, cómo la sociedad acepta que un actor no estatal esté dentro de su territorio y desplace al actor estatal. Y esto no le podemos llamar por una ausencia del Estado, sino más bien hay escuelas, hay centros de salud, e incluso hay policía, hay fuerzas armadas, etcétera. Pero si es que no cumplen con las competencias para solventar las necesidades que tiene la ciudadanía, esas necesidades van a ser solventadas por estos actores criminales conocidos como la disidencia de la FARC. Querida Catherine, hay algo cierto, el crimen organizado y el lavado de activos en Ecuador están moviendo entre 2, el 3, el 4% se estima según la UAFE sobre el PIB del Ecuador. Es un tema bastante alto para la economía de nuestro país. En base a esa línea también estaba leyendo el paper de ustedes y también que creo que participó el general Gustavo Acosta y ustedes llegaron a varias conclusiones. Sin duda, yo creo que el crimen organizado transnacional abarca a varias personas, a varios sectores y tiene varios tentáculos, hablando coloquialmente, y además de eso maneja muchos presupuestos. Por ponerte un ejemplo también, debo decirte que en un puerto de Amberes, por ponerte un ejemplo, o el puerto de Hamburgo, a una sola persona en el puerto, por darte una información a un trabajador, te ofrecen hasta 45.000 y 50.000 euros. Hemos visto en Ecuador que, sin duda, Ecuador no puede combatir solo con estos grupos criminales, necesita ayudas extranjeras. No lo hemos visto con Lenín Moreno más allá del discurso, no lo hemos visto con Guillermo Lazo más allá del discurso, y hemos visto personas, políticos, politiqueros o políticos de vieja data que se ponen a hablar de política y lamentablemente ellos no son expertos en seguridad. Y preguntarte algo específicamente, ¿es ya correcto lo que hizo el presidente Noboa? Que si bien cierto, el discurso se vendió mal. Estados Unidos no tiene bases extranjeras en Latinoamérica. Recién ocupó unas bases en Panamá, pero más es una cooperación internacional, no es la figura como instalar bases. Creo que tampoco se fue serio en ese discurso. ¿Tú crees que es lo correcto ya que hizo ahorita Ecuador al permitir que lleguen, al igual que Panamá, militares estadounidenses a la base de Manta para combatir también el crimen transnacional? Sí, a ver, ¿en qué sentido? La cooperación internacional es relevante para combatir el crimen organizado transnacional, porque no es algo que está afectando únicamente o exclusivamente al Estado ecuatoriano. El crimen organizado transnacional te da distintas cadenas de valor en el sentido de cultivo, procesamiento, tránsito, exportación, consumo, lavado de activos, paraísos fiscales, etcétera. Y cada país tiene un rol específico. En el caso de Ecuador, a nosotros nos ha tocado pues ser esa plataforma de exportación de la droga. Ya lo dijo diferentes observatorios y diferentes análisis como International Crisis Group, también lo dijo recientemente un análisis, una investigación periodística que hizo The New York Times, etcétera. Pero sí es relevante entender que la cooperación internacional es un punto clave para la lucha contra el crimen organizado, que no solo debe estar basarse en los intereses que los países donadores te van a contribuir o que son intereses propios para ellos. En otras palabras, por ejemplo, si para Estados Unidos el principal interés es el narcotráfico, también hay que poner sobre la mesa el Estado ecuatoriano que tenemos otro delito más fuerte como la propia minería ilegal. La minería ilegal se está convirtiendo como una de las problemáticas únicas y que te genera más rentabilidad y que vamos a tener para el próximo año más actores criminales que se van a estar dedicando a eso. Entonces, la cooperación internacional no es mala, lo que sí estaríamos fallando es la clase de negociación y qué temas estamos poniendo sobre la mesa.
en temas de cooperación internacional es un ganar-ganar. Claro, temas que le contribuya al país que va a estar ofertante, pero también cómo me va a beneficiar a mí como país receptor y también que estoy contribuyendo dentro de esa dinámica. Y aquí hay que poner dos cosas claras. El tema de que el personal de las fuerzas estadounidenses, militares estadounidenses, estén acá en el país y vayan a trabajar con las fuerzas aéreas del Estado ecuatoriano es algo que ya estaba previsto porque eso fue un trabajo que lo realizó la anterior presidencia. Es decir, no es necesario, no fue necesario la instalación de una base militar permanente para que tú puedas ejecutar una cooperación internacional. Y eso te lo está demostrando. Eso te lo está demostrando esta acción. Y más bien estamos viviendo el tema de ejecución, estamos viviendo de la aplicación de esos memorandos de entendimiento. Lo que ellos están haciendo son fuerzas de tarea conjunta para que en acciones puntuales, en este caso temas de narcotráfico, a nivel de intervenciones aéreas y marítimas, puedan controlar este delito. Es a largo plazo la cooperación, pero eso no significa que de forma permanente esté en el Estado ecuatoriano. Es muy distinto a que nosotros llamemos a una base militar extranjera. Ahora, el desafío es que no solo se quede en temas de narcotráfico, sino también la capacidad que tengamos como Estado ecuatoriano para indicar que tenemos otros delitos que incluso pueden financiar el mismo narcotráfico, como es la misma minería ilegal, y que es una amenaza que está afectando no solo a la parte social, no solo a la fragmentación de comunidad, del tejido social, sino también a los intereses propios del Estado por el lavado de activos, la corrupción que produce y el robo de recursos naturales. En ese mismo punto voy a leer también el paper que hicieron con la CAS. eh, Y entre las principales recomendaciones, ustedes plantean consolidar el mecanismo de inteligencia conjunta entre Ecuador y países aliados, lo que hablamos ahorita, reforzar el control portuario y fronterizo con tecnología, capacitación y protocolos unificados. Ustedes también recomiendan coordinar estratégicamente al Ministerio de Defensa y a la Cancillería para articular acuerdos de defensa y seguridad. Hay un tema que lamentablemente yo veo en Ecuador y en varios medios no se está tratando con con el tecnicismo y con la experticia que este tema debe afectar a todo el país. Lamentablemente ponemos a hablar estos temas a gente que desconoce y a gente que no tiene experiencia y que se destacan por ser politiqueros, déjenme decirle, y por eso es que estamos viendo la ola de violencia en nuestro país. Querida Catherine, hay algún tema que nadie está hablando y un tema que es muy trascendental. Si bien sabemos, la droga salen por los puertos y en containers. ¿Qué pasa con el crimen? ¿Qué pasa con el crimen organizado portuario, conocido también como crimen portuario? Sabemos que el crimen organizado paga a esas personas, ofrece pagar hasta 40,000, 50,000 dólares solo por información y siguen subiendo por la cantidad de dinero que maneja el crimen organizado en el manejo de droga. ¿Cómo se está luchando contra eso? Yo no escucho a nadie que habla con eso. En Europa se capacita y se previene y se trata de prevenir a los funcionarios de estos puertos para que no caigan en las manos o garras del narcotráfico. En Ecuador nada se habla de eso y tampoco se habla de implementar tecnología. ¿Qué opinión te merece al respecto? Creo que sí se habla, se conoce que los puertos pues es el sitio por donde sale la droga. O sea, tú necesitas Pero como contaminar, tú prevención, necesitas nadie le cortar. escucha hablar de eso, querida Caterina, a Ese es eso me el tema. refería. O sea, tú estás apuntando un tema muy importante que es tanto la prevención de que se genere esa economía ilícita, en otras palabras, de que se genere ese acto delictivo, y también qué pasa con la judicialización del delito. Es decir, que las personas que han estado contribuyendo para la contaminación de containers, que el funcionario que indicó en tales fechas van a dar eh, ese control o van a hacer vigilancia, etcétera, pues no esté dentro de las cárceles. Nosotros nos enfocamos muchísimo en temas, quizás operaciones, pero no hacemos un trabajo de inteligencia e investigación, en donde, insisto, lo más importante en economías del crimen organizado consiste en cortar el traslado de la droga, es decir, cómo yo puedo asegurarme que esa droga no llega a los puertos. Ese es un indicador estratégico que tiene el Estado ecuatoriano para que ese nicho que ya está contaminado, que son los puertos, no siga funcionando. Y una de las formas para que no siga funcionando es justamente que no llegue la droga. ¿Cómo yo logro hacer eso? Pues justamente
contener y debilitar el traslado. ¿Qué pasa con las vías? ¿Qué pasa con el control territorial? No lo estamos haciendo. Y eso le corresponde no solo a Fuerzas Armadas, de hecho, Fuerzas Armadas no tiene control de eso, sino también una Policía Nacional tiene estas agencias nacionales de tránsito. ¿Qué pasa con otras entidades que podrían verificar esa situación? Pero principalmente Fuerzas Armadas y Fiscalía. Luego tú tienes justamente que necesita realizar una política pública y enfocarse muchísimo en el tema de puertos. Y no solo de salidas que le corresponde al sector público, sino que esta contaminación, esta alianza, sucede porque hay una cooptación por parte de actores privados. No estamos apuntando a eso. No estamos haciendo una investigación de cuántos gerentes de seguridad de diferentes puertos están trabajando en ello, cómo contribuyen o cómo el simple hecho de omitir ciertas acciones o ciertas funciones contribuyen para que exista ese contrabando. Y claro, tú te enfocas muchísimo tal vez en operaciones marítimas, pero los que van presos son del mando más bajo dentro de una estructura criminal, es decir, pescaderos o estos cangrejeros, etcétera, que por un tema de ganar un incentivo económico te proceden a eso, que realizan esta modalidad de enganche, ¿no? Es decir, tienes el pequeño barco y luego vas a contaminarlo a la gran embarcación. Pero ellos son militantes que pertenecen a la base de militantes, a la primera base, a lo inicial. Y si nosotros queremos contravenir y hacer un impacto directo dentro de los puertos, es justamente ver cuáles son las alianzas y cuáles son esta cooptación que tiene el actor criminal con el actor privado, quienes les indica cuáles son las fechas de controles, quienes les indica cuándo van a hacer operaciones, que les indican cuándo ellos pueden operar con estas contaminaciones, cuándo tienen que salir, etcétera. En otras palabras, si es que tú no te enfocas en los nodos logísticos comunicacionales de alianzas con estos, pues vas a tener esta dinámica. Y claro, ese es un punto que, como bien lo dijiste, países europeos, incluso Estados Unidos, lo tiene muy marcado. Ahora que nosotros tenemos una buena relación con Homeland Security, es esencial que exista no solo un intercambio de información, sino también que se deje capacidades instaladas para el personal de Fuerzas Armadas para que puedan realizar este trabajo. Y luego, no solo que quede en la realización de ese trabajo, sino que exista un indicador en donde la institución que esté a cargo, no sé, ponte un ministro de Defensa o un mismo asesor de presidencia que indique cuáles han sido resultados de ese trabajo y de esa aplicación de tecnología que se está realizando en los puertos. Y hay un tema importante, yo hablaba también y veía un seminario y un conversatorio con el comandante de la Marina y él decía que obviamente están trabajando y se aplaude también el trabajo de la Marina para incautar droga. Me parece plausible lo que se está haciendo por parte de las Fuerzas Armadas, la Marina en conjunto también, pero un tema que yo veo que nadie toca y lo que tú dijiste algo, siempre se habla de la incautación y caen prácticamente los peones en la escala del narcotráfico, lo más bajo, que son los pescaderos, como tú dices, o los lancheros, pero en este tema nadie habla del puerto, nadie habla de implementación tecnológica, nadie habla de poner radares para seguir también a dónde va la droga, y nadie habla de este tema. O sea, yo he escuchado en realidad de monitoreado, de pronto hablan como diagnóstico, pero no como prevención. No tocan ese tema y la cantidad que sale por los puertos es de manera magnífica. En ese mismo punto, Catherine, yo quería preguntarte algo también. ¿No crees que también como Estado ya es momento de ser un poquito ya responsables en el tema del discurso del crimen transnacional? Porque seguimos acá culpando a un expresidente, pero yo veía algo, un tema también en Países Bajos. Ahí está el narcotráfico, se ha metido el narcotráfico en esos países y no se culpa a ningún presidente. Yo vi acá New York Times que hizo un documental muy objetivo, pero de paso culpan a un expresidente. ¿Crees que debemos seguir culpando a expresidentes o crees que este ya es un tema que no solo es de un país de expresidentes, sino es un tema transnacional, como dice su nombre, y debemos ya ser un poquito más técnicos y más serios también con el discurso? A ver, creo que la premisa basa en que no debemos politizar la seguridad ni la defensa del Estado ecuatoriano. Exacto. No debemos dejar en que ciertas acciones sean beneficiosas para la agenda política, sea de tal partido político o de tal movimiento político. En temas de seguridad y defensa es muy técnico.
es, ya se pasa el discurso para pasarse al tema tecnicismo. Y claro, si es que hay actores políticos que han contribuido dentro de la dinámica del crimen organizado, tienen que cumplir una sentencia, tienen que formar parte de esto. Pero aquí también hacer una evaluación en que el crimen organizado funciona porque hay una infiltración y hay un financiamiento dentro del sistema político. Sí, es verdad. Y que la dinámica del crimen organizado opera porque hay una impunidad, en el sentido de que esos grandes aliados que les dan financiamiento, que les dan impunidad, que les dan estos grandes bufetes de abogados, que les prestan maquinaria para el tema de minería ilegal, quienes no realizan sus funciones en cuanto a tienen que hacer de políticas públicas, infraestructura, obras, servicios, derechos, etcétera, eso también es una oportunidad para el crimen organizado y tiene que ser sentenciado. En otras palabras, si es que el sistema de justicia se sigue enfocando únicamente en actores en donde realizan visiblemente la dinámica del delito, por ejemplo, extorsiones que han llevado a la droga, que han llevado y otras cosas, y no se enfocan en lo que realmente funciona y motiva al crimen organizado, que es el financiamiento, compra de armas, el tema de generar u omitir ciertas políticas públicas, leyes, no estamos atacando el centro de gravedad de estas estructuras criminales. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Ujú. Puede haber presidentes, puede haber alcaldes, puede haber prefectos y congresistas, en nuestro caso asambleístas, que trabajan con el crimen organizado. Pero si es que las entidades de justicia no realizan de forma imparcial, independiente, equitativa y estrategia investigaciones que lleven a unir lazos de cómo estos actores criminales operan con el sistema político, nosotros nos vamos a estar basando en actores mínimos que forman parte de la primera base inicial de estas estructuras criminales. Y vamos a tener una generación de crimen organizado mucho más fuerte, mucho más contundente. En lo único que vamos a tener es bajas de cabeza, pero no vamos a tener respuestas eficientes y contundentes para erradicar el crimen organizado. Entonces, si es que hay que investigar a un actor político que hay que contribuir al crimen organizado, hay que hacerlo, hasta asegurar una sentencia. Y una vez que esté en el sistema penitenciario, asegurar que este actor criminal pues tenga una sentencia proporcional al delito que ha cometido y que no se garantice que va a cometer este ciclo de violencia. Pero si es que no tomamos en cuenta a estos grandes actores que son el sistema político, el sistema privado, estas empresas transnacionales que contribuyen, aportan, financian y generan una resiliencia en el crimen organizado, pues lo único que vamos a tener son acciones efímeras exitosas, pero que la dinámica del delito va a seguir existiendo. Así de simple. Una de las grandes razones por el cual el crimen organizado sigue operando y ha tenido una evolución en el Estado ecuatoriano ha sido la impunidad. Impunidad en cuanto a que existe una doble criminalización de los actores delictivos que realmente genere crimen organizado transnacional. Tú no puedes comparar a un financista que te lava dinero, que te financia esa actividad ilícita, que te omite para que generen ciertas operaciones, que compararlo pues con un pescador o con alguien que se dedica, por ejemplo, a temas en el caso del naranjal, los cangrejeros, que estuvo muy bajo la producción, etcétera, y que por temas de amenaza, pues tuvieron que también servir como mulas para el tema del narcotráfico. Nuestras cárceles están llenos de personas que viven de varios periféricos y que forman parte de la parte inicial del crimen organizado, pero no están llenas de personas que realmente financian el crimen organizado transnacional. Qué excelente explicación, amigos. Estamos con Catherine Guerrero, ella es académica y analiza en temas de seguridad y investigadora de la casa. Exactamente son las 16 horas con 34 minutos. Estamos hablando sobre el crimen organizado transnacional y la delincuencia en nuestro país. Sin duda una explicación completa que nos ha dado Catherine Guerrera con su investigación que ha hecho en este paper de la CAS. Y yo creo que también estamos aportando como medio de comunicación a tener un debate, un conversatorio serio sobre el problema de homicidios y crimen organizado que hay en nuestro país y en varios países. Algo también es muy serio, la mayor demanda de droga, cocaína, fentanilo es en Estados Unidos. Hay que ser muy objetivos. En Colombia también se ha incrementado la producción,
de cocaína, pero eso siempre va a pasar cuando existe demanda, existe oferta. Hay que ser muy objetivos en eso y no todo está en la norma. También hay que realizar cooperación internacional y que haya voluntad de combatir a estos grupos criminales organizados. Querida Katherine, agradecerte por tu tiempo, que no sea ni la primera ni la última vez. Un mensaje final que tú quieras dar, bienvenida por favor. Bueno, invitarles a leer esta investigación académica de mi autoría denominada Islas de Paz Criminal, cuando el crimen organizado opera sin una violencia visible. Aquí se demuestra que en zonas donde realmente no hay una tasa elevada de homicidios intencionales es donde realmente opera el crimen organizado transnacional por diferentes índices, y que quizá en el Estado ecuatoriano estamos llevando mal una acción de estrategias para erradicar no todo lo que genera violencia, no todo lo que genera muertes intencionales, podemos llamarle crimen organizado transnacional. Y estas islas de paz criminal son las más peligrosas que tiene el Estado ecuatoriano, porque no solo afecta a la ciudadanía, no solo afecta a la comunidad, sino también está afectando a los intereses del Estado. Y es ahí en donde tiene que estar estrategia, pie de fuerza y sobre todo voluntad política. Así que invitados a ver esto, pueden encontrarlo usted como Islas de Paz Criminal, cuando el crimen organizado opera más allá de la violencia, o también dentro de las páginas oficiales pues de la Konrad Adenauer. Amigos, ya han escuchado, pueden ver este gran paper, esta investigación de la docente y académica y analista en temas de seguridad y investigadora de la CAS, Katherine Herrera. Nuevamente agradecerle a Katherine, gracias por tu tiempo. Volvemos después de un corte comercial. En el segundo bloque estaremos con Carla Moscoso y Diego Ortuña. Regresamos.